Bienvenidos a la sesión número 2 del curso Documentación de Comercio Exterior. Mi nombre es José Gerardo Podesta Mucha y los voy a acompañar en el desarrollo de esta sesión. El tema sobre el cual nos vamos a enfocar en la sesión número 2 es en el manejo de una orden de compra y una orden de venta. Recordemos que en la sesión 1, como punto de partida, habíamos mencionado que no existía la obligación de firmar un contrato de compra-venta internacional. ¿Ok? No existía obligatoriedad en el uso de un contrato de compraventa internacional. Los pasos eran, en realidad, si se firmaba el contrato de compraventa internacional, que podía ser un contrato, digamos, por escrito, de manera física o de manera virtual, o un contrato que podía ser una grabación de voz, una llamada o una videollamada, este contrato le daba mucho mayor formalidad, mayor profesionalismo al establecer este vínculo comercial entre consignante y consignatario. Sin embargo, el siguiente paso después de la emisión o firma del contrato de compra-venta internacional es la emisión de una orden de compra y una orden de venta. Y el tercer paso era la emisión de la factura comercial. Sin embargo, se podía obviar el primer paso de la firma del contrato de compra-venta internacional, aduciendo a que existe ya una gran y grata experiencia sobre el trabajo que se ha venido realizando de manera comercial entre el exportador y el importador. Por ende, gracias a ese vínculo ya establecido con el tiempo, gracias a esa confianza y a los buenos resultados obtenidos en consecuencia de este vínculo comercial, ya no se hace necesaria la firma de un contrato de compraventa. Simplemente se puede recurrir a la emisión de la orden de compra y la orden de venta, bajo los mismos términos y condiciones que vino trabajando la empresa en sus primeras experiencias. Pero ¿cómo se maneja una orden de compra y una orden de venta? Vamos a empezar con el manejo de la orden de compra. La orden de compra es un documento el cual va a ser elaborado, va a ser emitido por el consignatario o importador. ¿Ok? Es el importador el que tiene la obligación de emitir una orden de compra. ¿Qué información va en esa orden de compra? El importador o consignatario en esa orden de compra solicita a su proveedor determinado tipo de mercancía, comprometiéndose a pagar a este proveedor un monto de dinero específico en determinada divisa como consecuencia de la importación de dicha mercancía. ¿Ok? Recordemos entonces que la orden de compra es un documento que va a ser emitido por un consignatario o importador, documento en el cual el consignatario o importador se compromete a pagar al importador un monto de dinero establecido como consecuencia de haber recibido, de haber importado determinado tipo de mercancía. ¿Ok? Desde una perspectiva un poco más amplia, podríamos decir que una vez que el consignante o exportador tiene en sus manos esa orden de compra, esta es una forma clara en la cual el consignante ya tiene o ya maneja una solicitud de pedido de manera formal. Profesor, pero ¿no era formal el contrato de compraventa? Sí, pero este documento, orden de compra y orden de venta, también son documentos oficiales. ¿Por qué? Son emitidos de manera voluntaria por parte de cada uno de los partícipes del comercio exterior, que son consignante y consignatario, debidamente revisados, firmados y autorizados para que se haga efectiva la compra. ¿Ok? Entonces, entendamos que el exportador o consignante, esa orden de compra la va a entender como un compromiso por parte de su cliente, por parte del importador, sobre el cual se va a ejercer un pago, se va a movilizar una divisa en favor del consignante o exportador, pero bajo el envío o el despacho de una mercancía en particular, la cual ha sido descrita de manera detallada en la misma orden de compra.
En este caso, el consignatario o importador está obligado a pagar tan pronto haya recibido esa mercancía o haya recibido la confirmación de su proveedor, aceptando dicha orden de compra. ¿Y cómo es que el proveedor confirma que puede atender esa orden de compra? Por medio de la orden de venta. ¿Ok? Pero lo vamos a ver poco a poco. Así como las facturas y las cotizaciones tienen numeraciones, ¿ok? Numeración que debe ser secuencial y consecutiva para poder darle seguimiento. Lo mismo sucede con la orden de compra. Las órdenes de compra que emiten las empresas también están numeradas y llevan una serie, un número de serie que les permite llevar el correlativo, el orden, dar seguimiento a cada una de esas órdenes de compra. ¿Ok? Y sirve también como respaldo documentario frente a cualquier tipo de incertidumbre. Información que debe llevar esa orden de compra. En primer lugar, esa orden de compra, la cual va a ser emitida por el importador o consignatario, debe llevar un número de serie, un registro, para poder darle seguimiento. ¿Ok? Está en la parte superior en el encabezado de dicho documento. En cuanto al contenido estructural propiamente de esa negociación entre consignante y consignatario, la orden de compra debe estipular la cantidad solicitada a importarse por parte de quién, del consignatario. ¿Cuál es la cantidad exacta que se requiere de un determinado tipo de mercancía? En cantidad podemos hacer mención a unidades comerciales o unidades físicas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si hablara de un six-pack de latas de gaseosa, la unidad comercial es el six-pack. La unidad comercial es el six-pack. Y la cantidad de unidades físicas viene a ser 6 latas de gaseosa. ¿Ok? En esa orden de compra se debe establecer de forma clara la cantidad comprada tanto en unidades comerciales como en unidades físicas, si existiera. Otro punto que también es importante detallar en la orden de compra. Debo describir de manera completa cuál es la mercancía que va a ser sujeta a este tipo de importación, a este tipo de solicitud, a este tipo de requerimiento por parte del importador. ¿Cuál es la forma más clara en la cual puedo describir una mercancía? Utilizando una ficha técnica. Utilizando una ficha técnica donde se detalle la descripción física y el uso o función que cumple esa mercancía. ¿Qué más necesito detallar en la orden de compra? El nombre específico de la marca, ¿ok? El modelo, la presentación de esa mercancía. ¿Qué más es importante que consigne en esa orden de compra? ¿Cuál es el precio por unidad? De modo tal que podría obtener el precio total. En este caso, esa información está siendo consignada por el importador. Será el proveedor, en este caso el exportador, el que termine aceptando o no la orden de compra por medio de la orden de ventas. Pero la orden de compra también tiene como registro la fecha de envío. Acuérdate que si no utilizas un contrato de compraventa internacional, porque no es obligatorio, podrías utilizar la orden de compra, la orden de venta y finalmente la factura. Pero toda esa información que no pudiste consignar en el contrato porque no existe, debe de ir sí o sí en la orden de compra, en la orden de venta y en la factura. Por eso es que también aquí se establece la fecha de envío, la locación de envío, la dirección de cobro, donde se hará la movilización de la divisa, en qué momento, y el acuerdo de pago, ¿no? La forma y medio de pago. Forma, ¿qué es la forma, profesor? El pago por adelantado, el pago contra entrega o el pago diferido. ¿Y qué es el medio de pago? El medio de pago viene a ser el instrumento financiero con el cual se movilizan las divisas. Y te podría clasificar el medio de pago en dos. Así como las formas de pago son tres, por adelantado, contraentrega y diferido, el medio de pago lo podríamos dividir en dos. Medios de pago documentados y no documentados. Los medios de pago no documentados vendrían a ser las transferencias bancarias internacionales o la emisión de cheques.
Y los medios de pago documentados podríamos considerar, en este caso, las cartas de crédito o las cobranzas documentarias. Esto en cuanto al acuerdo de pago. Se establece la forma y el medio de pago. ¿Cómo se usa la orden de compra? En primer lugar, debe haber interés por parte del consignatario. Interés en adquirir una mercancía. Mercancía la cual requiere para su actividad comercial. ¿Ok? El primer punto entonces viene a ser el interés que surge por parte del consignatario de adquirir, de importar una mercancía en particular. Número dos, como ya se conoce y ha existido una relación comercial previa, la empresa importadora emite esa orden de compra hacia el consignante o hacia el exportador. De manera tan rápida, profesor, no hay una negociación, no hay unas dos, tres, cuatro rondas en las cuales se establecen algunas modificaciones, ajustes para la oferta exportable. No, lo que sucede es que en este caso, al usar una orden de compra y una orden de venta, ya se conoce de manera premeditada cuál es la oferta comercial que maneja el exportador. Por eso es que simplemente se emite de manera directa la orden de compra. Entonces, la compañía del importador emite la orden de compra y la envía hacia el proveedor, hacia el consignante. Es en este caso el exportador el que recibe la orden de compra y verifica que la información sea clara, concisa y que vaya de la mano con su oferta comercial, que cuente con el stock disponible para la fecha solicitada, que pueda aceptar el precio, la forma y medio de pago, etc. En el caso de que el proveedor o exportador sí pueda cumplir con ese compromiso, confirma por medio de qué? De una orden de ventas. En caso contrario, el exportador debe indicarle al consignatario que debe realizar algunas modificaciones en esa orden de compra. ¿Por qué? De repente el precio no es el que ya maneja de manera actual. Probablemente solicita alguna modificación en la forma o en el medio de pago. O de repente no cuenta con stock disponible y desea que le amplíen el plazo para abastecer de esa mercancía a su cliente, al importador. ¿Ok? En ese caso no se acepta la orden de compra, se solicita una actualización o modificación. Ahora, otro punto importante, si la orden de compra podría ser completada, es decir, podría ser aceptada por el consignante es el que debe acomodar los inventarios y su agenda personal para cumplir con ese compromiso, porque la orden de compra también tiene validez, también es reconocida como un documento oficial del comercio exterior. Entonces, el consignante lo que debe hacer es acomodar sus inventarios, sus insumos, abastecerse de, bueno, en este caso, la suficiente cantidad de mercancía para transformar, desarrollar el producto final y finalmente terminar enviando esta mercancía hacia su cliente. ¿Qué hace en este caso el importador? Después de haber emitido la orden de compra, se queda en espera de que le confirmen con la orden de venta. Por otro lado, el proveedor recibe la orden de compra, revisa si cuenta o no con lo necesario para atender dicha orden de compra o solicita alguna modificación o rectificación. Una vez corregida la orden de compra, finalmente la acepta, si es que está dentro de sus posibilidades cumplir con dicho compromiso. La orden de compra la va a enviar a cada una de las unidades funcionales de su empresa, a cada una de las áreas, con la intención de que puedan cumplir con el proceso de elaboración, transformación de esa mercancía en determinada cantidad para poder cumplir con su compromiso frente al importador. Esa orden de compra es enviada con un número de orden en el empaque, que quiere decir el producto final ya convertido en una mercancía que va a ser destinado hacia donde se encuentra el importador. Esa mercancía tiene que ir con un empaque el cual lleve como registro el número de la orden de compra. El consignante o exportador debe facturar tal y como aparecen las condiciones de la orden de compra, usando
el número de orden que aparece en la orden de compra, para que se pueda contrastar la información de uno y otro documento, y que es el mismo monto, la misma cantidad de mercancía solicitada, las mismas condiciones de forma y medio de pago, etc. Finalmente, cuando el importador recibe ya la mercancía, paga la factura de acuerdo a los términos que se han estipulado, tanto en la orden de compra como en la factura comercial. Acá tenemos el modelo de una orden de compra, donde como vimos hace un instante, se debe configurar la información completa de la solicitud o requerimiento por parte del importador para hacia quién está, en este caso, orientada la orden de compra. Enviará cuál es el contacto, cuál es el representante, la fecha en la cual se emite la orden de compra, quién es el solicitante, enviado mediante qué tipo de medio, ¿ok? Términos y condiciones para esa orden de compra. Se establece la cantidad de mercancía, el peso, la descripción, el precio unitario. En lugar de peso podrías colocar inclusive hasta código, serie, modelo. Este documento te va a servir como compromiso. ¿Ok? Como compromiso. Mira, aquí tienes otro ejemplo de orden de compra también, numerada. ¿Para qué? Para poder darle seguimiento, ¿no? Con la mayor cantidad de información sobre la mercancía en esta descripción. Por otro lado, hemos dicho que no solamente existe la orden de compra, sino que también se maneja la orden de venta. La orden de venta viene a ser el documento que emite, en este caso, el exportador previo a la entrega de la factura. La orden de venta es donde se confirma que el exportador, en este caso, ya cuenta con la mercancía lista, ya tiene la mercancía disponible para ser enviada hacia el importador. Y esta orden de venta le permite, de una u otra forma, cerrar la orden de compra, confirmar que ya se llegó a establecer de manera completa la solicitud o atender de manera completa la solicitud del importador. Entonces el consignante o exportador envía la orden de venta hacia su cliente, hacia el importador o consignatario y le dice, ¿sabes qué? Ya tengo todo listo, esta es la orden de venta. Acepté tus términos y condiciones y todo está preparado ¿para qué? Para realizar el despacho de la mercancía. Ahora, eso sí, para poder generar esa orden de venta, se debe sí o sí haber verificado inicialmente que se tiene ya lista, se tiene ya disponible la mercancía solicitada por el importador. Porque una vez emitida la orden de venta, ya no hay marcha atrás, ya no hay forma alguna de retractarse. Es un compromiso formal. Y aquí tenemos el ejemplo de una orden de venta. La orden de venta hacia el cliente, código del cliente, nombre del cliente, la persona de contacto de esa empresa importadora, la descripción de la mercancía, se confirma la cantidad, el precio por unidad, el porcentaje de descuento si existiera y la fecha, indicándole que en esta fecha ya se tiene disponible esa mercancía. Es decir, en este caso, el exportador o consignante saca a flote el hecho de que cumplió con su compromiso, el cual fue preparado en base a la emisión de la orden de compra que había emitido o que había enviado el importador. Recuerda entonces que el manejo de la orden de compra y la orden de venta, ¿ok? Le permiten dar sí o sí a tu vínculo comercial entre consignante y consignatario un rango o un nivel de formalidad. Si bien es cierto, no son documentos tan detallados como los que podríamos tener en un contrato de compra-venta internacional, cumplen de manera clara y de manera eficiente su función. Establecer simplemente los puntos principales para la solicitud de la importación de una mercancía en el caso de orden de compra y en el caso de la orden de venta, aceptar dichos términos y condiciones y confirmar que ya se cuenta con la mercancía lista para ser embarcada. Ambos documentos
¿Ambos documentos tienen validez legal? Sí, porque son compromisos, ¿ok? Compromisos, son órdenes emitidas por quién, por personas jurídicas. Por eso es que estos documentos van firmados, van sellados, son un compromiso que puede reemplazar al establecer tu vínculo comercial en el contrato de compraventa internacional. Ahora, si tienes el contrato de compraventa internacional, no es necesario que trabajes con una orden de compra y orden de venta. Probablemente te vayas de frente a la emisión de la factura. Sin embargo, si gustas, podrías utilizar la orden de compra y la orden de venta, además de haber utilizado el contrato de compraventa internacional. Pero eso sí, tu orden de compra y tu orden de venta, en el caso que hayas decidido utilizar un contrato de compraventa internacional, deben llevar la misma información que el contrato, ¿ok? No deben contraponerse, ni los acuerdos ni la información a detalles sobre la mercancía. En esta sesión, la número 2, hemos tenido que revisar cuál es el funcionamiento de la orden de compra y la orden de venta y la forma en la que se complementan ambos documentos. Nos vemos en la sesión 3.